En Venezuela hay acusaciones muy graves de corrupción relacionadas con la construcción de viviendas del programa estatal Gran Misión Vivienda Venezuela, edificios que colapsaron, que sufrieron daños severos durante el terremoto del 24 de junio. Y una de las cosas que hice fue tratar de ubicar y contactar a alguien que haya sido parte de eso y que nos pueda dar un testimonio, que pueda verificar si realmente hubo corrupción, si hubo un mal uso de materiales, un uso escaso de materiales, el robo de materiales, qué es lo que realmente pasó. Y por eso vamos a tener a una persona con nosotros aquí, ingeniera civil cristiana, y que por sus principios cristianos, abandonó ese trabajo de la Misión Vivienda Venezuela en su momento por la corrupción del chavismo, y hoy va a contar todo. Y una de las cosas que hice fue tratar de ubicar y contactar a alguien que haya sido parte de eso y que nos pueda dar un testimonio, que pueda verificar si realmente hubo corrupción, si hubo un mal uso de materiales, un uso escaso de materiales, el robo de materiales, qué es lo que realmente pasó. Y por eso vamos a tener a una persona con nosotros aquí, ingeniera civil cristiana, y que por sus principios cristianos, abandonó ese trabajo de la Misión Vivienda Venezuela en su momento por la corrupción del chavismo, y hoy va a contar todo. Pero como ustedes saben, con este gobierno, y especialmente por ella, por sus familiares que corren peligro con la dictadura, no vamos a presentar su nombre, no vamos a poner su rostro. Sí va a estar aquí con nosotros presente, pero hemos ocultado su rostro para que realmente pueda contarnos. Bienvenida al canal y muchísimas gracias por querer compartir tu testimonio. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, en primer lugar, si nos puedes contar brevemente qué es o qué fue la Gran Misión Vivienda Venezuela, cuál fue tu lugar dentro de ese proyecto, y qué es lo que viste que te llevó, como decía yo al principio en la introducción, a abandonar, a tener que renunciar, a pesar de ser ingeniera civil, a toda esa cuestión del gobierno chavista. Si nos puedes contar, por favor. Bien, la Gran Misión Vivienda Venezuela fue como el plan, digamos, estratégico del gobierno para posicionarse y ganarse, digamos, su lugar, pues, dentro de la sociedad venezolana, y adquirir votos. Ujú, ujú. Em, yo trabajé allí en la Misión Vivienda Venezuela como ejecutor de obras en un pequeño cantidad, pues, de viviendas. Solamente con 15 viviendas trabajé allí. En ese tiempo, cuando estuve en ese lugar, prácticamente la construcción en Venezuela estaba paralizada. Había muy poco, digamos, para el sector privado, y yo tuve la oportunidad de trabajar anteriormente como inspector de obras, y en mi primer trabajo formal como ingeniero en el área de auditoría interna Ujú. de un instituto. Y bueno, eso me sirvió para conocer un poco sobre las leyes venezolanas en el ejercicio de la ingeniería, aparte, por supuesto, de lo que ya nos habían instruido en la universidad. ¿Y qué fue lo que, bueno, como ingeniera civil y estando trabajando desde adentro, y en relación al terremoto, vamos directo al grano, qué cosas viste en su momento que obviamente y lamentablemente se terminaron de corroborar con el desastre que fue el terremoto y la corrupción de todo este entramado que obviamente llevó a una tragedia mucho más grande de lo que debería haber sido? ¿Qué fue lo que viste tú en tu propia experiencia ahí como ingeniero civil? Mira, lo primero, cuando yo llegué iniciando mi trabajo como Ujú, ejecutor de obras, conseguí unos errorcitos en los planos, y cuando intenté buscar información al respecto, no me recibieron nada por escrito. Todo fue, o sea, me pasaron, como decir, de escritorio a escritorio, y cuando alguien me dio una respuesta acerca de la duda que yo tenía del proyecto que me entregaron, me dieron fue respuestas de manera verbal.
O Ujú. sea que nadie, digamos, dentro de la institución en la que trabajé, se hizo responsable con sus firmas, con sus sellos, de las dudas que tenía en ese momento. El segundo, digamos que cosa significativa que conseguí es que el pago por las manos de obra era muy bajo. Entonces, los trabajadores generalmente de la construcción, pues, si quieres hacer un buen trabajo, siendo un trabajo, valga la redundancia, tan forzoso, necesitan pues un buen pago. Ujú. ¿Ves? Entonces, lo que se estaba pagando allí por concepto de mano de obra era muy bajo. Y lo que sí te suministraban los materiales, pero en cantidades exageradas. Y bueno, eso se prestaba pues para corrupción, ¿me entiendes? Ento- Porque la Ujú. gente, uno para Oh, poder salir adelante, digamos, en la ejecución de la obra, a veces te tenías que dedicar sin querer a vender materiales para poder salir adelante, para poder continuar avanzando con la obra. ujú. Entonces, ese fue el motivo por el cual yo me retiré de allí. O sea que te retiraste por una cuestión de principios, básicamente, ante la mala calidad y los errores en los planos, la mala calidad de construcción y la misma corrupción interna, todo el proceso. Sí, sí, se puede decir que sí, ese es el motivo principal por el que me retiré. Porque, mira, te explico, tuve, digamos, algunos inconvenientes. Al principio de la obra yo le entregaba todos los materiales a los beneficiarios y pagaba pues lo que me daban a mí por concepto de mano de obra, de todo eso le pagaba a mis trabajadores. Pero llegó un momento en que se me... Antes de continuar, quiero compartir contigo algunas recomendaciones útiles. En el Valle de Elqui, en Chile, nace Altos del Rosario, tu refugio en el corazón del mundo. Un proyecto pensado para quienes entienden que el futuro se construye hoy. Parcelas de 5.000 metros cuadrados con casa modular incluida, títulos limpios y una ubicación estratégica en uno de los valles más seguros y bellos de Latinoamérica. Más de 300 días de sol al año, conexión con la naturaleza, potencial turístico y la posibilidad de tener un verdadero plan B para vivir, descansar o invertir. La preventa es limitada y hay pocas parcelas disponibles. Haz clic en el enlace o contáctalos directamente al número que aparece en pantalla para asegurar tu lugar en Altos del Rosario. Al principio de la obra yo le entregaba todos los materiales a los beneficiarios y pagaba pues lo que me daban a mí por concepto de mano de obra, de todo eso le pagaba a mis trabajadores. Pero llegó un momento en que se me empezaron a retrasar con los pagos y tuve que quitar dinero prestado para poder avanzar. Luego la persona que me prestaba ya no podía seguirme dando ese beneficio y tenía pues a mis trabajadores cobrándome porque ellos, digamos, sus pagos son semanales Ujú. y tenía la persona que me hacía los préstamos cobrando más las valuaciones retenidas, o sea, fue una situación bien difícil y ahí me vi obligada a hacer lo que hacía todo el mundo, pero yo saqué por mi parte, saqué todo con lujos de detalles, lo que necesitaba realmente cada casa y el excedente tuve que venderlo para poder salir adelante con la obra y a la final me hicieron una reunión con los últimos beneficiarios de las viviendas, mi jefe inmediato, y allí todos nos dimos cuenta, inclusive yo, que estaba pagando más de lo que me daban a mí por concepto de mano de obra. Y esa fue la manera en que pude salir de ese lugar porque de verdad no me gustaba para nada lo que se estaba viviendo ahí.
Ujú, ujú. Bueno, tras el terremoto, que fue realmente lamentable, surgieron o tal vez se reavivaron muchísimas denuncias de que la corrupción en la ejecución del programa contribuyó directamente a que muchas de estas viviendas colapsaran o se dañaran gravemente. Entonces yo, desde que ocurrió esto, y tú sabes que este canal trata de informar de la manera más fundamentada y objetiva posible, estuve buscando a un ingeniero civil, alguien que haya sido parte de ese proyecto que nos pueda dar su testimonio. ¿Tú tienes conocimiento o inmediatamente en ese momento del terremoto, cuando viste el colapso de muchas de esas torres, muchas de esas casas, de esos edificios, se te vino a la mente todo este proceso de corrupción en la ejecución del programa y que haya contribuido directamente a que muchas de esas viviendas lamentablemente hayan colapsado o se hayan dañado gravemente? Claro, digamos, en Venezuela estamos habituados, y es lo que se nos enseña primordialmente en nuestras universidades, a el sistema constructivo más comunes allá son estructuras de concreto armado y estructuras de acero. Ujú, Sin embargo, lo que vi allí de La Guaira se trabajó con otro sistema constructivo que nosotros no dominamos. mm, Recuerdo también que en la ciudad donde yo trabajé, llegaron unas casas de, si mal no recuerdo, iraníes, rusas, o sea, otros sistemas constructivos que no estaban adecuados o no nos habían dado digamos, a las personas que trabajaron allí, no les dieron digamos, los conocimientos completos o sencillamente no funcionaban en Venezuela. ujú, Y o también estaba la otra situación, según lo que he investigado, con relación a lo que ocurrió en La Guaira, que ciertamente el sistema constructivo es bueno, es eficiente, pero fue mal aplicado, mal ejecutado, por el motivo que haya sido, ya sea porque los ejecutores quitaron materiales ujú. o porque les entregaron un proyecto mal elaborado. Ujú, ujú. Mira, Pero sí, hay fallas significativas. yo según estuve investigando, por ejemplo, te cuento un caso que lo pude corroborar, que el gobierno de Venezuela firmó un acuerdo con Bielorrusia para 10.000 viviendas, le pagaron cientos de millones de dólares a una empresa estatal de Bielorrusia, pero las obras quedaron inconclusas o incompleto porque esa empresa no llegó a recibir tampoco todos los fondos. Ahora, tú mencionas, por ejemplo, en algunos casos que entregaban material de más. ¿El gobierno por qué hacía eso? ¿Por qué daban material de más? Porque ellos pretendían que luego los ingenieros y quienes estuvieran ahí sacaran provecho de eso ante la falta de fondos en efectivo. ¿Cuál era la estrategia del gobierno en todo esto? Sinceramente, lo que yo creo, basándome en toda la información que uno tiene acceso hoy en Ujú, día a través del internet, de los medios de comunicación, fue una estrategia del socialismo, ujú, sinceramente. ¿Por qué? Porque haciendo las comparaciones con la manera de trabajar en el socialismo del siglo XXI en Venezuela, con lo que está bien documentado por internet de las prácticas que se hacen en Cuba, por ejemplo, es exactamente lo mismo. Te pagan poco y te dan materiales para que la persona, el trabajador, se vea en la obligación de vender y hacer cosas, digamos, como que inmiscuirse en la corrupción, para que el día que dejes de servirle políticamente, simplemente te hacen una cacería y te destruyen como profesional, tu reputación. Todo eso se ve afectado, pues a raíz y creo sinceramente que esa era toda la intención que había detrás de eso. Mira, otra pregunta que es importantísima también para entender esta situación. En Venezuela, ustedes al momento cuando tú estabas en la universidad estudiando ingeniería civil y luego al momento de implementar estos proyectos, ¿existía algún tipo de norma antisísmica que pudiese prever esta situación? Me refiero a normas, no si realmente Sí, lo hicieron o no. Ujú,
No, sí, claro, claro. Nosotros, cuando vamos a diseñar, se considera todo lo que es la parte sísmica. De hecho, Venezuela tiene varias submapas de zonificación sísmica. En base a eso se consideran las cargas. Cuando tú estás diseñando, Ujú, incluyes todo lo que es cargas vivas, cargas muertas, sismo y cualquier otra consideración que sea necesario. Yo entiendo que estos sismos no estaban dentro, es algo inédito, jamás se había presentado en Venezuela y no estábamos preparados para un sismo de esa magnitud. Sin embargo, cuando uno realiza los diseños, colocas en algunos puntos de las edificaciones algo que se llaman las rótulas plásticas. ¿Para qué? Para que los edificios fallen en lugares específicos y le dé oportunidad a las personas de evacuar la ujú, edificación sin sufrir daños ujú. severos. Ahora, esto que se presentó lamentablemente no muestra que eso, al menos esas consideraciones de rótulas plásticas que generalmente se colocan en las vigas, no en las columnas. Ujú. Eso al parecer no estuvo presente allí. Mira, qué interesante, interesante eso, de tal manera que si el edificio colapsa, colapsa en una dirección y la gente pueda salir. ¿Tú crees entonces en tu experiencia que tuvo lugar una falta de supervisión, de inspecciones, de estudios, de ejecución de obras de forma apresurada, sin estudios del suelo, sin controles técnicos rigurosos, sin cumplimiento de los códigos de construcción sismo resistente que había en esas normas que tú mencionabas en Venezuela? Entonces, por lo que nos está contando, me da esa impresión a mí. Sí, sí, yo creo que sí hubo algo de eso, pues allí presente. Quizás en mi caso, en los planos de proyecto, sí se consideró eso. En La Ujú, Guaira, lamentablemente, desconozco ese sistema constructivo que se aplicó allí en el urbanismo que colapsó de la misión vivienda, pero disculpa, al parecer, pues no tuvieron, no fue algo riguroso. En términos generales, la ujú, misión vivienda, lamentablemente, el área de la inspección no estaba bien elaborada, o sea, no ujú. bien ejecutada. A ti te pueden entregar un proyecto muy bueno, pero si no hay buena construcción y no hay buena inspección, no vale de nada, porque el proyecto está en el papel, pero ya en campo es otra cosa, ¿sí? Ujú, ujú. Se entiende perfectamente. Mira, incluso el director del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Richard Casanova, describió esto como una historia de corrupción y construcciones de mala calidad levantadas sin supervisión, inspección y cumplimiento de códigos específicos. Y encontré un reporte del año 2014, el de Misiones Transparentes, no sé si conoces ese reporte, que ya alertaba en el año 2014 sobre irregularidades, retrasos y fallas en inspecciones técnicas de esta gran misión vivienda. Advertencias que según los críticos fueron todas ignoradas. Y bueno, tienes tu testimonio también, que encontraste fallas en los planos y todos se lavaban las manos, nadie quería hacerse responsable al respecto. Tú te fuiste por esta corrupción dentro del chavismo, tú dejaste eso, según habíamos hablado antes en privado. Tu conciencia ahora obviamente está tranquila, pero me parece un gran ejemplo de cómo debe actuar una persona con principios, siendo ingeniera, siendo que en Venezuela había una situación terrible de trabajo, de escasez, problemas económicos. Dejaste un trabajo. ¿Qué es lo que te motivó a ti como persona realmente para dar ese paso al costado y no ser parte de esa maquinaria de corrupción y de robo que fue el chavismo? ¿Qué es lo que te llevó y te animó? Sinceramente, mis valores, porque
en mi casa mis padres me educaron bien, gracias a Dios, y no tuve jamás la costumbre. Recuerdo una vez cuando estaba pequeñita jugando en un parque, me puse a escarbar en la arena y me conseguí una moneda de 5 bolívares que a la edad que yo tenía era bastante dinero. Y yo le voy contenta a mi papá, le muestro la moneda y él me pregunta, hija, ¿dónde consiguió eso? Cuando le digo que la conseguí enterrada en la arena, él me dijo, si estaba enterrada es porque alguien la escondió ahí y la va a venir a buscar después. Vamos para que la guardes ahí donde la conseguiste. Y eso a mí me quedó grabado y luego que conozco el Evangelio, conozco el cristianismo, estando precisamente en mis primeros semestres en la universidad, me reafirmó la educación que recibí en mi casa. Luego en mi ejercicio profesional me conseguí digamos, ejercí mi carrera por poco tiempo, pero en ese poco tiempo me vi en situaciones donde se me presentaba pues oportunidad para la corrupción y gracias a los principios, no puedo decir otra cosa, que me inculcaron en mi casa y en el Evangelio fue que decidí no continuar allí. Bueno, la verdad que es un testimonio muy fuerte, un testimonio de adentro, lo que nos está contando, pero también un testimonio de mujer cristiana profesional que es realmente admirable porque preferiste estar en paz con Dios, con tu conciencia, con tus principios, con tus valores, antes que arriesgar tu alma y realmente te felicito profundamente de corazón. Y nuevamente oramos por todo el pueblo venezolano, por los que quedaron, por los que están adentro, por los que están fuera en el exilio, sufriendo, pasando a veces situaciones muy complicadas, a pesar como yo he conocido muchas personas como tú que son profesionales, que tienen estudio y que sin embargo no han podido tal vez en otro país llevar a cabo su profesión. Aquí en Canadá nos encontramos muchas personas de Venezuela con gran formación, con grandes estudios y que sin embargo por culpa del socialismo, por culpa de una situación que no eligieron, tuvieron que abandonar su país y buscar una nueva vida. Así que adelante con todo y nuevamente te agradezco profundamente de haber querido dar tu testimonio, aunque eso obviamente te ponga en riesgo a ti y ponga en riesgo a tu familia. Muchísimas gracias realmente de corazón. Ya, muchas gracias a ti y bueno, que Dios nos bendiga y que de todo esto surja una nueva Venezuela en el nombre del Señor Jesús, porque sí se puede salir adelante. Así es, muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, ahí escuchábamos impresionante testimonio que nuevamente lo pusimos así por proteger obviamente a esta ingeniera civil que nos acompañó, a su familia, que ya sabemos los tentáculos del gobierno dictatorial de Venezuela, ilegítimo de Venezuela, no permite este tipo de comunicaciones y ciertamente que de una u otra manera le van a tratar de buscar a ella y a su familia. Así que yo le agradezco enormemente el riesgo que se ha tomado y para que entendamos realmente todas estas acusaciones, ¿no?, que apuntan a corrupción en los contratos, el uso de materiales equivocados que no pertenecen tal vez para la estructura, a lo que debería ser el sistema sismológico de Venezuela, materiales baratos, falta de controles técnicos, corrupción, omisión en muchos casos de las normas antisísmicas al momento de elevar un edificio, que convirtieron lo que debería haber sido en un refugio seguro, esas viviendas sociales, en estructuras vulnerables, y que obviamente la mentira tiene patas cortas y el terremoto terminó exponiendo estas faltas de forma dramática, agravando obviamente la tragedia humana. ¿Qué significa esto? Que el sismo no fue devastador por sí solo, fue también parte de la corrupción, fue parte de la mala ejecución que jugaron un rol clave en la magnitud de los daños en estas construcciones específicas. Realmente lamentable, me gustaría escuchar sus comentarios, sus opiniones, aquí los leo debajo y muchas gracias nuevamente por apoyar este canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y nos vemos la próxima.